Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco le dice a la FAO que en la humanidad el hambre no tan solo es una tragedia, sino es una vergüenza. Su Excelencia, señor Ku Dong-jung, director general de la FAO. En el día en que la FAO celebra su 75 aniversario de creación, quiero saludar a usted y a todos los miembros que la componen. Su misión es hermosa e importante porque ustedes trabajan con el objetivo de derrotar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. El tema propuesto para este año con ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación es significativo: cultivar, nutrir, preservar. Y esto juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro. Este tema destaca la necesidad de actuar conjuntamente y con la voluntad firme para poder generar iniciativas que mejoren nuestro entorno y promuevan la esperanza de muchas personas y de muchos pueblos. A lo largo de estos 75 años, la FAO ha aprendido que no basta con producir alimentos, sino que también es importante garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos. Se trata de adoptar soluciones innovadoras que puedan transformar la forma en que producimos y consumimos los alimentos para el bienestar de nuestras comunidades y de nuestro planeta, fortaleciendo así la capacidad de recuperación y la sostenibilidad a largo plazo. Por eso, en este periodo de gran dificultad causada por la pandemia del COVID-19, es todavía más importante apoyar las iniciativas implementadas por organizaciones como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, WFP, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, con vistas a promover una agricultura sostenible y diversificada, sostener las pequeñas comunidades agrícolas y cooperar para el desarrollo rural de los países más pobres. Somos conscientes de que hay que responder a este desafío en una época que está llena de contradicciones. Por un lado, somos testigos de un progreso sin precedentes en los diversos campos de la ciencia. Por otro lado, el mundo se enfrenta a múltiples crisis humanitarias. Lamentablemente, constatamos que según las estadísticas más recientes de la FAO, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos decenios, el número de personas que luchan contra el hambre y la inseguridad alimentaria crece, está creciendo, y la actual pandemia agudizará todavía más esas cifras. Para la humanidad, el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza. En su mayor parte está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles o quedar paralizados. Todos somos responsables. La crisis actual nos demuestra que se necesitan políticas y acciones concretas para erradicar el hambre en el mundo. En ocasiones, las discusiones dialécticas o ideológicas nos llevan lejos de alcanzar este objetivo y permitirnos
que hermanos y hermanas nuestras sigan muriendo por falta de alimento. Una decisión valiente sería constituir, con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, un fondo mundial para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres. De este modo se evitarían muchas guerras y la emigración de tantos hermanos nuestros y sus familias que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus países en busca de una vida más digna. Señor Director General, al manifestar mi deseo de que la labor de la FAO sea cada vez más incisiva y más fecunda, invoco la bendición de Dios sobre usted y quienes cooperan en esta misión esencial de cultivar la tierra, nutrir a los hambrientos y salvaguardar los recursos naturales, de modo que todos podamos vivir dignamente, con respeto y con amor. Muchas gracias. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 12 de San Lucas, tenemos una frase memorable de Jesús. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. De esta manera el Señor nos pide que tanto en privado como en público, nosotros digamos siempre la verdad, seamos testigos de la verdad y caminemos en esa luz que Él nos da. Hoy el Señor nos invita a ser genuinos en lo que nosotros hablamos, pensamos y hacemos. Hoy el Señor nos invita a ser coherentes con nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestro actuar. Por eso, este Evangelio es una invitación a entregarnos cada vez más a Dios, a cumplir esa voluntad suya, a vivir en su amor, en su paz, en su justicia. Todo aquello que nosotros vayamos a hablar en privado, con toda seguridad puede hacer una fuerza grande en público, porque todo lo que brota de nuestro corazón tiene que saber a Dios. Tenemos que tener ese olor a Dios. Y oler a Dios significa vivir la gracia que Él nos da. Mis queridos hermanos, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Por lo tanto, debemos nosotros, en la medida de lo posible, de caminar firmemente en esa gracia del Señor, para que así, ya sea en privado o en público, nosotros podamos ser testigos siempre de su amor y de su paz. Que así sea. La representante de la UNESCO, Azolay, dice que esta crisis ha desatado la globalización de la indiferencia. Su Santidad el Papa Francisco, Excelencias, señoras y señores. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a Su Santidad el Papa Francisco por su compromiso con la construcción de la paz mediante la educación y por su confianza en el papel que la UNESCO puede desempeñar en esa misión. En nuestra organización compartimos la visión de una educación humanista que se basa en la dignidad y los derechos humanos, la paz y la ciudadanía, la ecología, la solidaridad y el desarrollo. De hecho, la educación no puede limitarse a sus funciones económicas o utilitarias. La educación es un bien común que nos permite
reavivar un deseo universal de humanidad, como lo dijo su santidad en su última encíclica Fratelli Tutti. Esta es la condición para una sociedad solidaria que respete la persona humana, su dignidad, pero también el planeta, que es nuestra casa común. Y nos vamos hasta Sudamérica, donde nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer el presidente del gobierno visitó un centro de la policía donde se trata de buscar personas desaparecidas, un problema muy grave y muy serio. En el año 2019 han desaparecido 26.000 personas. De cada 3 personas, 2 mujeres. Un problema grave y que el presidente ha dicho hay que poner ya en práctica lo que se determinó hace 17 años, un sistema fácil de poder declarar que una persona ha desaparecido. Para ello, entre otros medios, hay ahora un número, el número de teléfono 114, para poder denunciar cualquier desaparición. El Congreso ha dado marcha atrás en cuanto que había determinado que 14.000 docentes que no superaron las pruebas estatales o no se presentaron fuesen integrados ya normalmente al magisterio, pues ahora han dado marcha atrás, creo que gracias a Dios. También el Congreso ha determinado las condiciones que tienen que tener los candidatos para el Tribunal Constitucional, tan importante para dirimir muchas cuestiones que pueden salir en el Congreso y también en otros legisladores. La Junta Nacional de Elecciones ya ha determinado que los congresistas, tanto de este Congreso como del anterior, no pueden ser reelegidos. Al fin se zanjó esa cuestión porque se estaba debatiendo mucho entre los políticos y también en las redes sociales. No pueden ser reelegidos. Varios alcaldes de Lima están proponiendo cerrar las playas totalmente, ahora ante el verano que ya se aproxima, para evitar el contagio. Incluso en Puno, en algunos lugares, van a cerrar los cementerios el día 1 y 2, que suele ser día de mucha gente que va a visitar las tumbas. También con el fin de evitar nuevos contagios. Hay personas o hay grupos que parece que están queriendo desestabilizar al gobierno para que no haya elecciones, y esto pues es muy preocupante. Los fallecidos hasta el día de hoy, según datos oficiales, son 33.577 personas que han partido de entre nosotros víctimas del coronavirus. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden participaron en foros públicos televisados el jueves, eventos que se dieron por separado ante la cancelación del segundo debate presidencial. Trump, desde el Museo de Arte Pérez en Miami, a través de la cadena NBC, defendió su gestión de la pandemia y dijo que la cura no puede ser peor que el problema. Además,
condenó el supremacismo blanco, así como a los grupos radicales. Reconoció que arrastra una deuda millonaria, pero le restó importancia y descartó divulgar sus declaraciones de impuestos. Por el momento, Biden, quien participó desde Filadelfia, la primera parte del evento estuvo dedicada a la pandemia y a la crisis sanitaria a la que está haciendo frente la población estadounidense. El ex vicepresidente criticó la actitud del presidente Donald Trump al no impulsar medidas más severas para afrontar la pandemia. A su juicio, el mandatario estadounidense debe predicar con el ejemplo, llevando una mascarilla como medida de prevención y así crear conciencia entre la población. La economía y la discriminación racial fueron otros temas abordados en conjunto con el periodista en jefe de la cadena ABC News, George Stephanopoulos. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. En El Salvador, les presentamos el pronunciamiento de la UDOP de la UCA por circulación de encuesta falsa. Queremos aclarar que la encuesta en línea llamada Segundo Sondeo de Opinión de cara a las elecciones de febrero 2021 no es de la UCA. El Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, alerta a la población salvadoreña sobre la circulación de dicha encuesta online, en la que se están utilizando de manera inescrupulosa y malintencionada los logos e información oficial del UDOP. Queremos advertir a la población que este falso sondeo está siendo utilizado para obtener información personal de los participantes, tales como su nombre, correo electrónico, contraseña y número telefónico. Estos datos nunca se han pedido a los encuestados por razones éticas en los 34 años de trabajo del UDOP. En este mes de octubre, nuestra institución únicamente está realizando su trabajo de forma presencial. Es decir, nuestros equipos están realizando una encuesta a través de entrevistas directas en el hogar de los participantes. Como universidad, denunciamos la instrumentalización de la imagen institucional para engañar a la población salvadoreña y obtener información personal de forma fraudulenta de cara al próximo proceso electoral 2021. Aclaramos que en las encuestas de opinión dirigidas por el UDOP, cuando las hacemos de manera online, siempre se informa en primer lugar el propósito de la investigación y se solicita previamente la autorización de cada uno de los participantes antes de enviarles la encuesta a sus dispositivos. Este tipo de falsas encuestas son una artimaña, pretendiendo valerse de la credibilidad de nuestras encuestas y a la vez desprestigiarlas para dañar la confianza que con tantos años hemos construido. Hoy, 16 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Santa Margarita de Alacoque. Conozcamos su historia. Ese 27 de diciembre de 1673, fiel a la promesa que le había hecho de adorarlo todos los jueves entre las 9 y las 12 de la noche, la hermana Margarita María Alacoque ya llevaba 2 horas arrodillada en la semipenumbra de la capilla del convento, orando y meditando sobre la agonía del Salvador en el huerto de Getsemaní. De pronto la puerta del sagrario se abrió y de su interior surgió, en medio de una inefable luminosidad, nuestro Señor Jesucristo, quien, señalando su pecho, le mostraba su radiante corazón rodeado de llamas, circuido por la corona de espinas, una cruz enclavada en la parte superior, y de la herida causada por el lanzazo vertía gotas de sangre. Ella, estupefacta, se frotó los ojos como para descartar una alucinación y, pues entendiendo que tenía que superar cualquier duda, el Señor le dijo: «He aquí el corazón que tanto ha amado a la humanidad y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme». Y le explicó que la mejor manera de hacerlo era fomentando la devoción del Sagrado Corazón de Jesús e instituyendo una fiesta en su honor para celebrarla el viernes siguiente a la de Corpus Christi. Al replicarle ella que siendo tan pequeña e indigna, ¿cómo podría hacerlo? Entonces él la miró con ternura
y de su corazón surgió un rayo que fue a clavarse en el de la hermana Margarita María Alacoque, y la tranquilizó diciéndole que con esa llama, símbolo de su amor, lo conseguiría. Y a continuación se desvaneció. Margarita María Alacoque, nacida el 22 de julio de 1647 en Borgoña, Francia, a los 4 años, sin que nadie se lo recomendara, hizo votos de castidad perpetua. Y tras la muerte de su padre, cuando ella contaba 8 años, la internaron en la escuela de las clarisas pobres de Chahol, en donde reforzó su vocación religiosa. Desafortunadamente, 2 años después, tuvo que regresar a su casa debido a una enfermedad que la paralizó y la ató a la cama hasta los 15 años. Pero luego de prometerle a la Santísima Virgen que si le devolvía la salud, le entregaría su vida, se recuperó milagrosamente. A pesar de que en varias oportunidades trataron de convencerla para que se casara, y estuvo tentada a hacerlo, por la precaria situación económica de su familia, su determinación fue más fuerte y el 20 de junio de 1671 ingresó al convento de la Visitación de Paray-le-Moniat y a su nombre le agregó el de María en homenaje a la Santísima Virgen. La hermana ya Margarita María Alacoque era la más obediente y dispuesta de las monjas para aceptar todos los trabajos que le encargaran, por humildes o rudos que fueran, pero su arrobamiento la arrebataba y no podía dejar de orar constantemente, por lo cual se distraía, y ello le mereció reprimendas y castigos constantes de sus superioras, que consideraban su desbordamiento místico como una ilusión o patraña para llamar la atención, o en última instancia era un engaño del demonio, y por eso en muchas oportunidades sus compañeras la asperjaban con agua bendita e iban tras ella rociándola y todo el piso por donde ella iba pasando para alejar al maligno. No obstante, su piedad era incuestionable. Los coloquios con Jesús se convirtieron en algo cotidiano y desde aquella noche en la que el Señor le mostró su corazón coronado de espinas, la propagación de su devoción se convirtió en su misión principal. Aunque en principio se opusieron, con el respaldo del padre Claudio Colombier, nuevo director espiritual del monasterio, a quien en una visión el Señor le mostró que la devoción sí era obra suya. Aceptaron ponerla en práctica y pronto se popularizó en todos los conventos de la Visitación. Sin embargo, fuera de esos claustros, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús encontró resistencia, pero Santa Margarita María Alacoque continuó luchando tenazmente y sin conseguirlo, murió el 16 de octubre de 1690 a los 43 años y fue canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV. Para entonces, ya la advocación del Sagrado Corazón se había expandido por todo el mundo luego de que en 1856 el Papa Pío IX la convirtiera en fiesta universal de la Iglesia. Por eso hoy, día de su festividad, nos apropiamos de la promesa que el Señor le hizo a Santa Margarita María Alacoque, según la cual el Sagrado Corazón de Jesús bendecirá y protegerá a todos los hogares en donde sea expuesto y alabado. Para el final de nuestro noticiero les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 12 de abril de 1979, Monseñor Romero decía: no hay amor o no puede haber amor donde hay mentira. Qué reflexión más hermosa, qué frase más bella. Y es verdad, cuando hay amor, no hay espacio para la mentira. Cuando la pareja se ama, dice yo te amo, pero si fracasa es por alguna mentira que se dijeron entre ellos. Siempre el llamado es a ser testigos de la verdad. Siempre el llamado es a ser testigos del amor profundo de Dios. Decir la verdad, ir con todos aquellos hermanos nuestros que necesitan de nuestra voz. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión.
Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos los 7 días de la semana en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.